Buenas tardes a todos. ¿Se oye bien? Perfecto. Los que me conocéis, pues bueno, sabéis que soy Fernando Nogales, coordinador del Círculo Liberal Bastia desde el 2015. Organizamos en Sevilla el Free Market Roadshow. El Free Market Roadshow se presenta en este sentido como la plataforma privilegiada para el intercambio de ideas, el análisis riguroso y compromiso activo con los valores de la libertad. En este proyecto resulta relevante destacar especialmente la figura de Bárbara Kohl, fundadora del proyecto que desde hace 17 años, desde el Austrian Economic Center, impulsó la primera edición del Free Market Roadshow en apenas 4 ciudades europeas, entre ellas Viena, claro, dando origen a una iniciativa que hoy abarca más de 36 ciudades, no solo en Europa, también en Estados Unidos y a veces en otros países de manera puntual. En principio, que inspira a el Austrian Economic Center es la defensa de las libertades individuales en todas sus manifestaciones. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el continente europeo ha sido testigo del afianzamiento de un marco ideológico hegemónico denominado consenso socialdemócrata, que ha tendido a homogeneizar el debate público, limitar la pluralidad de perspectivas y consolidar una arquitectura institucional orientada al control progresivo de la sociedad civil. Frente a esta deriva, el pensamiento liberal, y en particular el legado de la Escuela Austríaca de Economía, ha ofrecido una alternativa intelectual robusta, en expansión y cada vez más influyente, especialmente entre los jóvenes que comienzan a cuestionar los fundamentos del pensamiento único dominante, es decir, el socialdemócrata. En esta misma línea de continuidad y compromiso, en el año 2012 se constituyó el Círculo Liberal Bastia, como espacio de reflexión y articulación de esfuerzos entre individuos y organizaciones afines, orientados a la defensa de los valores liberales, la vida, las instituciones sociales evolutivas, el orden espontáneo y las libertades individuales. Valores siempre perseguidos, erosionados o directamente anulados por los diversos rostros del intervencionismo y el socialismo en cualquiera de sus formas. El desafío que enfrentamos hoy es mayúsculo, pero también lo es la oportunidad de articular un discurso riguroso, coherente y atractivo que permita revalorizar la libertad como principio rector del orden social. En esta tarea el Free Market Roadshow seguirá desempeñando un papel esencial. Y en esta línea de pensamiento, en el presente Free Market Roadshow Sevilla 2026, quiero presentaros a los ponentes de la mesa y que es para mí un orgullo poder tenerles con nosotros, pues ambos son un ejemplo de lo que es hoy en día luchar por la libertad. En primer lugar, quiero presentaros a Pilar Almagro, que la tengo aquí a mi derecha, que nos va a hablar de la fobia al empresario. Pilar Almagro es CEO y fundadora de Vertisur, empresa de trabajos de alto riesgo en la industria, con implantación en Chile, Colombia, Perú, Uruguay y Guatemala. De origen es bióloga, máster en filosofía y máster en economía y actualmente doctoranda en políticas con Miguel Ansio Bastos, y una youtuber muy importante en los que defendemos las líneas de las libertades individuales, ¿no? Ha escrito el libro de las horas y sobre la muerte de mi madre. ¿Qué es lo que más valoro de Pilar? Que es una empresaria que no se ha conformado con ser empresaria, sino que hace una defensa pública de la empresa y del empresario. Es decir, no ha renunciado a esa función educadora en contraposición a la estigmatización que toda la educación pública hace de la figura del empresario. Por su parte, quiero también presentar a Manuel Antonio Antonini de Jiménez para los amigos, y va a presentar su ponencia para hablar de ganar dinero. Antonini es doctor en Economía por la Universidad de Sevilla y la London School of Economics y ha sido profesor universitario en Camboya, México y Colombia. Autor de obras como Liberofobia, Despierta y ¿Por qué debería ser taurino? Combina el rigor académico con el estilo directo y provocador que no deja a nadie indiferente. ¿Qué es lo que más valoro de Antonini? Su valentía personal en defensa de la libertad, y que con su voz despierta conciencias y nos inspira a cuestionar la mediocridad de las vidas que nos está imponiendo el pensamiento único socialdemócrata. Antonini es una sacudida que confronta las creencias más arraigadas y desestabiliza las ideologías dominantes.
están que se mueren de miedo. Por último, y por un imprevisto serio de carácter personal, Javier Venegas me avisó hace un par de días que no podía venir. Le supliré yo. Para eso estoy aquí, de bombero. Él nos iba a hablar de un tema que domina y lo iba a hacer bajo el título Educados en el amor al Estado. De hecho, está haciendo un trabajo de investigación muy importante. Y quería hacer un anticipo. Tema que expondrá, porque me lo ha comentado, en una de las actividades próximas que haremos desde nuestro Círculo Liberal Bastiat. Es cuestión de hablar con él y ver un poco la situación de su agenda, y os avisaré, por supuesto, a todos para que puedan escuchar esta ponencia, que ahora, pues lógicamente, por estos motivos no puede hacerlo, ¿no? Y dado que Pilar Almagro os va a hablar de la importancia del empresario, y por su parte Antonini os va a hablar del dinero, dos de las instituciones sociales evolutivas más importantes para la Escuela de Economía Austríaca, la empresa, el dinero, yo voy a poner el foco en otras de ellas. Instituciones que a lo largo de los últimos 2 siglos el socialismo se ha ido encargando de destruir en toda Europa y por extensión en toda nuestra civilización occidental. Es más, me atrevo a afirmar que nuestra civilización occidental no puede definirse como tal sin la existencia de dichas instituciones. Así es que de eso voy a hablaros yo. Bueno, Fernando ha dicho que los empresarios somos pensadores. Normalmente en el debate público se nos saca del mundo de las ideas automáticamente y se dice que somos, bueno, pues eso, hacedores como mucho, en el mejor de los casos, y enemigos públicos últimamente. Bueno, yo hoy quería preguntaros, ¿hay fobia al empresario hoy, por ejemplo, en España? Sí, ¿no? Yo también lo veo, ¿eh? O sea, vivimos en una civilización, me parece a mí, construida por comerciantes, por inventores, por empresarios, y sin embargo también en una cultura que desconfía profundamente de ellos. Y nunca en la historia de la humanidad los empresarios habían creado tanta prosperidad, tanta innovación y tanto bienestar material. Y dicen, bueno, vale, eso sí, pero moralmente sois lo peor y el planeta lo estáis destruyendo. Esas son las dos críticas habituales, ¿no? Entonces, mi pregunta, lo que voy a hablar es, me hago la siguiente pregunta: ¿cómo llegó una civilización construida por empresarios a desarrollar una cultura tan hostil a los empresarios que la construyen? Vosotros tenéis la respuesta. La envidia. Yo no tengo la respuesta acabada, os lo confieso. Entonces, lo que sí veo es las consecuencias que está teniendo. Veo que una empresa capitalista, como son mis empresas, son imposibles en un entorno anticapitalista. De verdad son imposibles y cada vez tenemos más palos en las ruedas. La segunda consecuencia es que destruye prosperidad, el ataque al empresario, pero es que también destruye virtudes, las virtudes que hacen posible que exista la empresa y que exista pues este bienestar. Estamos aquí con aire acondicionado, estamos con luz, no estamos en las tinieblas. O sea, hay que reconocer que tenemos un bienestar material que mis padres no tenían, sobre todo al inicio de sus vidas. Y 3, ¿qué pasa con ese vacío, con la tremenda destrucción de empresas y de empresarios? Mis hijas no quieren ser empresarias. ¿Qué pasa con ese vacío? ¿Quién lo ocupa? Porque el vacío siempre se ocupa. ¿Quién lo ocupa? El Estado. O sea, claro, un empresario que no da bienes y servicios que otro le compre, pues tú me dirás lo que va a durar. Pero no se ve así, no se ve así. No, o sea, es un virus que creo que va por todo Occidente. Yo en los países que estoy, en todos ellos. Ahora mismo Chile, pues bueno, ha ganado CAS. Pero yo he estado allí cuando hubo el estallido social, lo viví desde mi casa, que además mi casa estaba justo en el punto cero. O sea, las caceroladas diarias, hubo calles que no quedó un adoquín, no quedó un semáforo, se sacaban los adoquines y se tiraban, y todavía hay edificios que están con las puertas tapiadas con chapa o con ladrillo, a día de hoy todavía. Bueno, pues ese vacío yo creo que sí, que lo sustituye el Estado, y el Estado no crea ni riqueza ni virtud. ¿Y cómo se hace todo eso? O sea, hemos visto la pregunta, hemos visto qué consecuencias tiene así a grosso modo, y cómo se hace. Pues yo creo que se hace atacando la propiedad privada. Y hoy, hablando con Fernando, decíamos,
sin empresas, o sea, sin familia no hay empresas. Sin propiedad privada no hay empresas. O sea, al final, si vas escarbando al final, estamos hablando de un problema de valores, de instituciones como la familia, la base, y de un problema axiológico, o sea, de valores y antropológico. O sea, ¿qué tipo de ser humano? Atacando la propiedad privada. ¿Y cómo se ataca? Se ataca con leyes, se ataca con normas, se ataca con impuestos confiscatorios y se ataca con discurso por acción, el adoctrinamiento en las escuelas y por omisión. Pues eso. ¿No te han hecho nada a ti en las redes sociales o qué? Pues eso, o sea, a todo el mundo que habla de redes sociales, caña por todos los lados. Una de las primeras cosas es Hacienda. Son ataques, si ya es una gran empresa, por el BOE. O sea, hay muchas maneras de atacar sin llegar a que se vea claramente. Pero el ataque es brutal. Y permitirme que lea esta cita de Sowell. Dice: el capitalismo ha hecho más por los pobres que cualquier alternativa que se haya imaginado, pero eso no le ha granjeado el aprecio de aquellos que definen el tono intelectual de nuestra época, lo que hablabas de los intelectuales. Y 3 datos que sitúan el debate. Desde 1800 se pasó de una pobreza extrema del 85% de la población al 9%. La esperanza de vida pasó de 31 a 72 años, en España más. Las mujeres tenemos una media de 86, los hombres de 81. La mortalidad infantil antes de los 5 años ha pasado del 44% al 4%, es decir, 1 de cada 2 niños solían morir antes de los 5 años. Y todo esto sucede mientras la población crece de 900 a 8.000 millones de habitantes. O sea, el éxito es brutal. Pero es que además dicen, no, es que destruyes el planeta. Bueno, muy bien. La masa foliar, si vais a internet y veis las fotos de la NASA, Antonio, que esto lo hemos visto, pues vemos el aumento tremendo de la masa foliar, de las hojas. ¿Por qué? Porque dicen que el CO2, que qué mal estamos de CO2. ¿De cuánto estamos en CO2 ahora? Exacto. Exacto, muy pocas personas lo saben, porque yo esta pregunta la suelo hacer y dicen barbaridades como el 25% y tal. Exacto, 400 y pico partes por millón o 0,04%, ¿no? Si llegamos al 0,03, ahí sí que tenemos un peligro, porque toda la vida depende, la cadena trófica depende de las plantas. Y sin CO2, o sea, sin carbono, no hay planta que se pueda constituir y por lo tanto toda la cadena trófica se viene abajo. O sea que bien que hemos aumentado ligeramente ese porcentaje de CO2. Pero todo es atacar. Y también está demostrado que el desarrollo económico disminuye las emisiones. El país que más ha disminuido las emisiones últimamente ha sido Estados Unidos. Entonces, ¿estamos de acuerdo con que el problema es la pobreza y no la riqueza? ¿En que hay que disminuir el número de pobres, no de ricos? Es que ya ese planteamiento, muchas personas no están de acuerdo. Que ya empezamos en los fundamentos, porque el capitalismo ha disminuido la pobreza extrema, como hemos dicho, del 85 al 9%. O sea, no ha habido nunca jamás en la historia otro sistema que haya conseguido semejante cosa. Entonces, ¿por qué atacamos al capitalismo? ¿Por qué atacamos a los que generan riqueza? ¿Para empobrecerles y empobrecer a todos? Fíjense, ayer en el Parlamento de la Comunidad de Madrid salió Manuela Bergerot, de Más Madrid, diciendo literal que a quienes hay que deportar de España es a los ricos, que son una minoría peligrosa. Y si vamos a la definición de rico, estamos hablando de personas que cobran 30.000, porque esto ha ido bajando, a partir de 30.000 al año, rico. Es decir, está vociferando en Madrid ayer, no hace un siglo, ayer, de que hay que deportar a los ricos españoles, es decir, de 30.000 para arriba. Ayer. No, ella no, porque ella tiene que organizar la deportación masiva, ¿no? Me imagino. Bueno, para situarlo también, permitirme hacer una pequeña diferencia, así muy rápida, entre el mercado libre y el capitalismo. El mercado libre como principio, o sea, intercambios entre las personas, pues voluntarias, sin coacción, que se puedan generar los precios de manera libremente,
Y esto admite grados. Efectivamente puede haber mayores y menores grados. Pero el capitalismo, en cambio, es un sistema histórico concreto y, como dice mi querido profesor Bastos, pues una tecnología mental, una manera de ver el mundo, ¿no? ¿Cómo estamos en España de libre mercado y cómo estamos en España de capitalismo y de espíritu capitalista? En estos momentos, hoy, abril de 2026. O sea, ¿seguimos siendo un país capitalista? ¿Qué pensáis? Porque esto, si decimos que no, se las trae, lo que estamos diciendo, ¿eh? ¿Vosotros estáis a favor de esto o de lo otro? ¿Vale? A que no lo dicen. Era el que está al máximo. Ellos dicen, no, nosotros somos de derecha con la boca chica, ¿sabes? Lo que sea, lo que tienen al lado. Pero después, el que no puede falta es que se pongan de cuclillas ante lo que tenemos allí en Madrid, en el mercado este sátrapa, que se quiere convertir en eso, un sátrapa. ¿Y qué dicen los del PP? Están asustados. ¿Pero asustados por qué? ¿Y nosotros estamos asustados? No, yo tengo yo sé que tengo mala idea. Aunque sea muy simpático, ¿sabes? Bueno, yo pienso que el espíritu del capitalismo huyó de España, por desgracia. Quedan algunos recodos, pero creo que el espíritu del capitalismo, por desgracia, huyó. Y estamos viviendo un capitalismo de amigotes, el crony capitalism, que campa a sus anchas. Y eso no es capitalismo de mercado, es un estatismo disfrazado de mercado. Y locutores tan buenos, yo diría, como Alsina, repetidamente habla de que somos los empresarios los que corrompemos a los políticos. Como si eso fuera posible. O sea, el Estado es el que concede privilegios. Es que una persona que no tenga el poder del Estado en sus manos, ¿qué privilegio va a poder conceder? Pero está tan instaurado que si un político se corrompe, hasta una persona como Alsina dice que es el empresario el que corrompe al inocente y bondadoso político. ¿Sí? Alsina es de centro izquierda. Ha cambiado, yo digo que le han pedido los billetes. Independientemente de la ideología. Por ejemplo, yo escucho a Federico y es el único que defiende, en la radio es el único que defiende al empresario. Porque ha creado una empresa él, vamos. Sí, ya, pero yo llevo 40 años siendo de periodista, ¿sabes? Y entonces los conozco a todos, incluso a Medina, toda esta gente. ¿Y qué ha pasado con ellos? Que los billetes, y entonces han hecho de aquella manera. Yo no puedo decir todo lo que gana porque ya tengo de edad, que me da igual todo, ¿sabes? Entonces, eso es así. Que todo, que era no sé qué, lo que quiere es la pasta y ya está. Y entonces dice lo que le da gana porque le interesa, ¿vale? Por eso yo creo que también hay pocas personas jóvenes, aquí hay algunos, fenomenal, pero pocas personas jóvenes que se meten en esta batalla de frente y que somos la siguiente generación los que necesitamos, los que tenemos que salvar esto. Porque nosotros, por mucho que nos hagan, pues tampoco, o sea, ya hemos hecho la mayor parte de nuestra trayectoria, pero a una persona joven le pillan y no levanta cabeza. Entonces, creo que tenemos una grandísima responsabilidad. ¿Y qué es un empresario? Porque esto también yo me lo he preguntado muchas veces. ¿Un empresario es un capitalista? ¿Un empresario es un emprendedor? ¿Un empresario es un gestor? Porque las cualidades que necesitas y los conocimientos que necesitas para cada una de estas tres cosas son distintas. Entonces, un capitalista pues tiene que asumir las consecuencias de su inversión, sus fracasos, sus éxitos, sí que tiene riesgo, sí que tiene incertidumbre. Un emprendedor también tiene incertidumbre, etcétera, pero por ejemplo, pues no tiene por qué motivar a otros, porque el equipo lo lleva el gestor en cambio sí que tiene que motivar equipos, organizar equipos, gestor del cambio, dirección y gobierno. Entonces, yo me he planteado eso. ¿Qué es un empresario? ¿Es una de estas cosas? ¿Por separado podría ser un empresario?
tiene que ser las 3, y entonces lo que me he ido es al total de empresas de España. En España ahora mismo hay 2.975.490 empresas. ¿Cuántas de estas empresas son mayores de 250 trabajadores en porcentaje? ¿Calcular? 5 o 10%, ¿quién da más? 2%, 1%, 0.2%. 0.2%. Es decir, el 99,8% de las empresas en España, el empresario hace las 3 cosas, necesariamente. 99,8%. Por lo tanto, todas esas cualidades y conocimientos que requiere un capitalista, un emprendedor o un gestor, tiene que tenerlas las mismas personas hoy en España, recibiendo palos por todos los lados, desde dentro y desde fuera. Richard Cantillon decía que el empresario es aquel que compra a precios ciertos pero vende a precios inciertos. Y efectivamente el empresario carga en sus espaldas la incertidumbre. Cuando yo contrato a alguien indefinido, dice a dormir, porque ya soy indefinido. Y yo pensando, mientras dure la empresa, porque espérate tú que la empresa no se me venga a pique. Es decir, yo estoy preocupadísima por su indefinido, lo cual es imposible porque yo no sé lo que va a pasar mañana, pero esa persona en general está relajada porque soy indefinido, ¿no? Y además voy a recibir una subvención, lo haga bien, lo haga mal, o destruya la compañía. Entonces, los empresarios tenemos riesgos internos. Yo contrato a alguien y no sé si ese alguien me va a salir rana, me va a robar, me va a vender mis proyectos a la empresa de la competencia mientras sigue cobrando el sueldo en mi empresa. Me ha pasado 3 veces en 3 países diferentes. No sé si cogerá una baja y se estará 1 año y medio. Yo, por ejemplo, me operé del brazo derecho el 7 de enero. Ese mismo día yo estaba ya en el hospital, taca. Pero una persona mía de Perú, pues se operó de una cosa mucho más leve antes de Navidad. Sigue de baja y no se sabe cuándo volverá. Es más, se ha hecho una empresa paralela para ir haciendo cosillas mientras tanto, ¿no? Y no puedo hacer nada. No puedo hacer nada porque su amenaza es que entonces me acusa de acoso laboral. Entonces, todos a callar y ahí calladitos a ver cuándo quiere el señor pues volver, ¿no? Eso es todos los días. Yo no sé si el cliente al que le estoy haciendo un trabajo me va a pagar o cuándo me va a pagar, pero yo tengo que pagar los impuestos el día que hago la factura, por supuesto. Tengo que pedir un crédito, no sé si tendré los trabajos suficientes para devolverlo, porque si no, tendré que hacerlo con mi patrimonio. Y dicen que somos unos privilegiados. No somos privilegiados. Si se hunde el Titanic, el último que sale del Titanic es el empresario, lógicamente, y además por ley. Y los riesgos externos, pues claro, yo no tenía ni idea que Trump me iba a atacar Irán, ni remota idea, pero me afecta directamente, por ejemplo, en los puertos en los que trabajo. Trabajamos, por ejemplo, en DP World, en el puerto del Callao, en Perú, y claro, resulta que la sede de esta gente está justo en Hormuz. Entonces, dice, a nosotros nos va bien, pero como a la sede central le va mal, pues tenemos órdenes de bajar todos los presupuestos un 40%. Mira tú por dónde me tocó, ¿no? Y así. Entonces, los estoicos decían que tú te tenías que ocupar de lo que depende de ti, pero no te tienes que ocupar de lo que no depende de ti, excepto si eres empresario, que ahí te tienes que ocupar de lo que depende de ti y de lo que no depende de ti, obligatoriamente, porque te tocó. Esto explica por qué el mundo no está lleno de cooperativas de trabajadores, ¿no? Claro, porque tienen un salario cierto, pero sin riesgo, sin incertidumbre y sin la responsabilidad que asume un empresario, un comerciante, que además en España está doblemente castigada. Cuando yo esto lo cuento, pues por ejemplo en Colombia, no se lo creen. Aquí, si tú tienes un 25% de las acciones de tu empresa y ejerces cargos directivos, o si tienes el 33% y da lo mismo lo que ejerzas, tú no estás en el régimen general de la Seguridad Social, tú estás castigado a estar en el régimen de autónomos. Y eso te puede costar la vida en una empresa como la mía, que es de trabajos de alto riesgo, porque te va a atender la mutua con la que tú contrates. Y me pasó con mi hija, porque esto también afecta a los hijos.
Mi hija tuvo un accidente de descompresión, por la tarde se tenía que hacer un TAC y hasta el día siguiente no hubo manera. No me la aceptaron en la seguridad social, no la aceptaron. Mi hija morirá de un problema respiratorio. Eso, en una empresa de alto riesgo, tiene un impacto inmediato, pues en este caso, en mi hija mayor. Así estamos. Entonces, claro, tú vas a otro país y dices, no, es que no me dejan ni pagando. No, venga, hombre, no será así. Es así. Es así aquí. ¿Cuántas empresas ganan dinero de verdad a pesar de todos los pesares? ¿Cuántas? Por ejemplo, una empresa aquí muy habitual, Mercadona, ¿no? Que además machacan al empresario desde la tribuna del Congreso de los Diputados con nombres y apellidos al pobre hombre. Como si alguien nos obligara a ir a comprar a Mercadona, vaya. O sea, cada uno va si quiere y si no quiere no va. Pero no, este señor está en el punto de mira con nombres y apellidos. ¿Cuánto gana Mercadona? En beneficio neto respecto a ventas. ¿Qué porcentaje? Aprox. Este año, 2025, ha cerrado con un 25% más que el año pasado, o sea, un récord de los récords, y ha llegado al 4,5%. En 2024 fue el 3,8%, y estamos hablando de una empresa. Y Telefónica. Así. Un menos 12,8 en 2025. No, menos 12,3. Menos 12,3. Y Desigual. 0,1%. Es decir, que incluso las empresas que tú dices, a ver, son punteras en su sector, cuesta muchísimo ganar dinero, muchísimo. Y tienen estas toda la tecnología, etcétera, etcétera. No digamos Telefónica, que es una de las dos grandes tecnológicas del país, ¿no? Entonces, aparte de todo esto, de lo difícil que es ganar dinero, es que encima eres considerado malo moralmente. En el máster de Economía que has comentado en la Universidad Autónoma de Barcelona hace 3 o 4 años, a mí me han llamado mis profesores mala moralmente por el mero hecho de ser empresaria y delante de todos mis compañeros, y no una vez, varias. O sea, que estoy haciendo el mal en el mundo. Digo, ¿será posible? O sea, ¿qué mal tiene reparar una estructura industrial sin que nadie se caiga? O sea, para que dure más y para que tú tengas electricidad en tu casa. Pues somos malos moralmente. Y te lo dicen con una superioridad moral, como lo que tú comentabas de las universidades, una superioridad moral que, vamos, que tú eres poco menos que, pues eso, un desecho moral. El premio Nobel William Nordhaus, premio Nobel 2018, decía que las innovaciones repercutían el 98% en los demás y un 2% en el que las hace. Pero eso también debe ser malo moralmente, ¿no? Quería hacer un pequeño apunte. En nuestros días la inteligencia artificial está cambiando realmente las formas arquetípicas del empresario schumpeteriano o kirchneriano. Y incluso yo veo la posibilidad de una hibridación, como ya hubo en otras ocasiones. Parece que el Homo sapiens pues, se hibridó con el neandertal y ahora es posible que incluso nos hibridemos con cierta inteligencia artificial. O sea que yo creo que ahora, en cuanto al empresario, simplemente quería hacer este apunte porque estoy interesada, estoy revisando los grandes dueños de empresas tecnológicas tienen un perfil diferente, si os fijáis. Y yo creo que va a ser mucho más diferente, mucho más peculiar en breve. Y Peter Klein decía que con la complejidad que añade la inteligencia artificial va a ser cada vez más necesario el empresario y no menos, pero un tipo peculiar de empresario, no el habitual. Pues bien, a pesar del papel crucial de la empresarialidad en el acontecer humano, solo una larga evolución nos ha permitido decir algo bueno del empresario y últimamente se está diciendo otra vez cosas muy malas. Por ejemplo, Elizabeth Anderson, que escribe bastante, dice que las empresas somos estados totalitarios. Por lo tanto, el empresario es un totalitario, con lo que eso significa. Y Kathleen Rosenthal dice que somos esclavistas. Esto es lo que se escribe hoy en día. Son personas vivas que no paran de escribir. Por suerte, pues tenemos a Mises y a otros autores similares, ¿no? Que, menos mal, que dicen, pues por ejemplo, Mises, que somos el centro mismo del proceso productivo, que lo característico del capitalismo es producir bienes en masas para
el consumo de la masa, provocando así una tendencia a la mejora del nivel de vida en general. Bethke habla de las instituciones, que luego pues Fernando nos hablará, y claro, es que el empresario no opera en el vacío, y si algunas instituciones caen, la empresa no puede existir. Y creo que la institución más importante es la propiedad privada. Sin propiedad privada no veo posibilidad alguna de que exista una empresa capitalista. Y cuando esta hostilidad cultural al empresario y a la propiedad privada se va acrecentando, como nos está pasando hoy en día, ¿qué aparece? Aparece el empresariado político. Un ejemplo, Análisis Relevante, ¿no? O sea, yo he alucinado con esa empresa, porque digo, ya me gustaría a mí poder hacer una empresa que tenga un único cliente, que le mete $500.000 de euros, y un único persona que hace un informe, y que todo además vaya a la misma familia, y que solamente haya un administrador único, además amigo de... O sea, qué maravilla, ¿no? Entonces, este ataque al empresario da lugar a empresas como esta, como Análisis Relevante. Y como decía Oppenheimer, hay dos formas de ganar dinero, ¿no? Por medios propios, pues el capitalismo, y por medios ajenos, es decir, robándole a los demás por medios políticos. Capitalismo de amigotes, como este Análisis Relevante, y tantas otras que estamos alucinando, a mí por lo menos me alucina con los ojos de par en par, viendo un caso y otro caso y otro caso, que ahora mismo están en los tribunales y no damos abasto, yo no doy abasto, a asombrarme de la imaginación que tienen algunos para robarte el dinero de tu bolsillo. Y vamos a la parte moral. Drey de McCloskey, a mí me gusta. O sea, el comercio genera virtud y no la destruye, ¿no? Y la trilogía esta que tiene las virtudes burguesas a mí me parece exagerada, porque claro, si te miras las virtudes que ella dice 4 paganas y 3 cristianas. Las paganas, prudencia, justicia, templanza y valor, de valioso y valiente. Y las cristianas, fe, esperanza y amor o caridad. Y bueno, ¿y cuál queda? O sea, realmente no sé si queda alguna. Pero cuando Europa empezó a conceder dignidad al que creaba riqueza y no solo al que la heredaba o la conquistaba quitándosela a otro, esto empezó a subir como la espuma, ¿no? Es un subidón de innovación sin parangón que nos ha llevado pues eso, a tener hoy nuestro aire acondicionado, nuestra luz y poder estar aquí hablando unos con otros, ¿no? Y cuando esto se destruye, pues se destruye también la fuente de las virtudes que lo hicieron posible. Y ese es el problema que a mí más me preocupa. Y no digamos ya si nos meten otras virtudes, que no dudo que por ejemplo, el Islam tiene otras virtudes, pero desde luego destruye muchas de estas, y sobre todo a las mujeres. O sea, yo no quiero que mi nieta... En fin, lo que sustituye cuando ya no queda mercado, lo que sustituye no genera ni riqueza ni virtud. Y dice Drey de McCloskey, dice, lo que Rusia y China produjeron fueron las pesadillas antiburguesas de Stalin y Mao. La riqueza material puede producir riqueza artística, riqueza moral, riqueza política. No es necesario que la produzca, pero puede producirlo. Lo otro seguro que no lo produce. Un pequeño apunte de la Escuela de Salamanca y la primera globalización. Estamos en un territorio que nuestros antepasados pues no le llegamos a la suela de los zapatos, y fueron el inicio de la Edad Moderna. En 1492 un grupo de teólogos y juristas pues se reflexionó sobre lo que estaba pasando. La primera red comercial global de la historia de la humanidad, el galeón de Manila, el real de A8, la primera moneda mundial también global, y todo eso fue posible por la figura que se estaba creando, que es el empresario capitalista. Entonces, si destruimos esto, destruimos todo lo que lo hizo posible. ¿Qué raíces intelectuales creo que han llevado a la hostilidad al empresario? No las voy a comentar, pero primera raíz, la aristocracia anteburguesa. Claro, el comercio era considerado una actividad inferior. Y dice Sowell que esto no lo hemos abandonado. Simplemente ha mutado. O sea, que esta hostilidad al comerciante, al burgués, al empresario, ha mutado en el desprecio intelectual contemporáneo hacia el mercado, de la universidad, de muchos intelectuales, ¿no? Como tú dices.
La segunda raíz, el romanticismo anticapitalista, donde el empresario deja de ser visto pues, como un inventor, etcétera, y pasa a ser presentado como destructor de la armonía del mundo. Y aquí también, pues Bethke dice, la nostalgia romántica por economías precapitalistas ignora sistemáticamente el coste humano de esas economías. La esperanza de vida reducida, la mortalidad infantil elevada, las hambrunas periódicas. El capitalismo no destruyó un paraíso perdido. No había paraíso perdido, sustituyó una miseria real por una prosperidad creciente. La tercera raíz, el marxismo y las relaciones de producción, que el empresario somos apropiadores del trabajo ajeno. La cuarta raíz, la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, que eso ha sido demoledor. Horkheimer, Adorno, Marcuse, todos estos, aciertan en señalar algo real, que es verdad. El capitalismo de amigos, pero se equivocan en el foco. Lo ponen en el empresario y, claro, confunden el capitalismo de mercado con el capitalismo de Estado, ¿no? Crea exactamente sus soluciones el tipo de dominación que denuncia. No me voy a meter más en esto. Y la cuarta raíz, la que tenemos ahora, pues los intelectuales contra el capitalismo. El intelectual de mercado, porque sí considero que los empresarios podemos ser intelectuales, porque no, en el buen sentido de la palabra, no en el malo. El intelectual de mercado, pues el empresario, el ingeniero, el comerciante, estamos sometidos a una disciplina durísima, que es la realidad. Pero el intelectual universitario, el columnista, el funcionario de una organización internacional, etcétera, no está sometido a esa misma disciplina. Puede propugnar políticas económicas desastrosas durante décadas sin asumir ningún coste personal por ello. Dice Sowell que los intelectuales son personas cuyo producto final son las ideas y rara vez viven con las consecuencias de estas ideas. La quinta raíz, pues eso, la cultura actual antiempresa, que somos contaminadores, evasores fiscales, explotadores y privilegiados. Y existe además en esta una dimensión personal. ¿Quiénes de aquí tenéis empresa? Bueno, sirve, porque cuando tienes empresa, tú personalmente, ¿qué ves? Que cuando te empieza a salir bien, empiezas a tener problemas. Cuando te empieza a ir muy bien, los problemas aumentan y ya son con menos de los dedos de una mano que se alegran de que te vaya muy bien. Y cuando te va mal, porque antes o después te va a ir mal, obligatoriamente tendrás periodos buenos, malos, pero te va a ir mal, seguro, en algún periodo, pues tú ves por el rabillo del ojo que dicen, bien, me alegro, ¿no? Entonces, emprender también o tener empresa es prepararte mentalmente para todo eso, que eso te resbale, porque si no te resbala te mueres, o sea, no puedes dormir. En consecuencia, pues estas décadas de narrativa están presentando al empresario como malvado, explotador y al trabajador asalariado como víctima. Y claro, la víctima es un chollo ser víctima. Y eso, pues cuando la cultura social se vuelve hostil al empresario, se empieza a generar vacíos. ¿Cuántas personas se han ido ya de España? ¿Cuántas? Dicen que 3 millones, pero son muchas más, porque yo, por ejemplo, yo no me he dado de alta en ninguna embajada de por ahí, y yo estoy fuera la mayor parte del año. O sea que hay muchas más. Pero cuando pierde el empresario legitimidad social, pues empieza a desconfiar del sistema de mercado, la gente pide más regulación, más planificación, más intervención, y entonces, evidentemente, el problema se agrava, obviamente, y entonces se vuelve a pedir más intervención, más regulación, más planificación, y cada oleada de estas el Estado se agranda y dice, bien, me agrando y tengo mucho más poder y mucho más control. Caso de la vivienda, sin ir más lejos, el Estado siempre expande su poder con la deslegitimación del empresario. Pero el Estado no puede sustituir la función empresarial, es imposible, es la antítesis. El empresario opera mediante descubrimiento, creatividad, riesgo, incertidumbre. ¿Y el Estado cómo opera? Pues con burocracia, con normas, con procedimientos, con jerarquía, con imposición, con violencia. ¿Nuestro actual régimen nos da o nos quita grados de libertad? O sea, el Estado se está engrandeciendo
en todos los sentidos. Estamos en esas. Así que, conclusión, ¿cómo hemos llegado una civilización construida por empresarios, por innovadores, por gente que cruzó los mares, a desarrollar una cultura hostil a todo eso? ¿Cómo es posible, ¿no? Pues las consecuencias las estamos viendo. Es imposible una empresa capitalista en un entorno anticapitalista. Yo lo veo en mi empresa todos los días, cada día es más difícil. Cada día es más difícil. Destruye prosperidad y virtudes que hicieron que el capitalismo fuera posible. Y yo no veo otras que mejores que lo sustituya. Peores sí, mejores no. Yo no lo veo. Y ese vacío pues lo sustituye el poder del Estado, que no genera ni virtud ni desde luego riqueza. ¿Y cómo se hace? Pues como hemos dicho antes, atacando la propiedad privada. Si yo tuviera que defender una sola cosa, sería la propiedad privada. Una propiedad privada. Y pues la familia. Mi hija pequeña, pues que es psicóloga y que ha hecho un máster también en las universidades que le han, pobrecita, y es muy buena. Ella es buena, de verdad, pero le han comido el coco. Entonces, me decía el otro día, mamá, yo te quiero mucho, pero no porque seas mi madre. Ojo, porque tú eres un constructo social. Lo que oye, lo que oye. Convencida, yo te quiero porque elijo, pero ¿por qué te voy a querer a ti más por el hecho de ser mi madre que a la amiga que acabo de conocer? Tú eres un constructo social y te quiero porque yo quiero, pero no porque seas mi madre, porque eso es un constructo. O sea, a estos niveles, quiero decir, lo tengo en casa. Pues no se crea, porque yo a mis hijas en las vacaciones las hacía trabajar y las he llevado. Búscate trabajo, te vas a México, yo te pago el viaje de ida y de vuelta, pero te buscas la vida allí, no te doy dinero, te la buscas desde los 16 años. Entonces las vacaciones se han buscado su trabajo, etcétera, etcétera, para prepararlas para la empresa, para que vieran países, para que se buscaran la vida. O sea, chancleta, en otro sentido, no físico, pero sí que a pesar de eso... ¿Hay alguna hija tuya que sea empresaria o tenga...? No, las dos iban por el camino y las dos han decidido que no. Esto es una cosa, yo le he preguntado una cosa sobre esto, que has dicho que tu propia hija, porque iba a preguntar, como lo has contado, digo, ¿qué pasa ahora en los colegios, los institutos y las universidades? ¿Qué está pasando? De esto no habla nada, me hubiera gustado que decía algo que eso... Constructo social, todos somos constructos sociales. ¿Qué está pasando en los colegios y en todos los sitios? Porque ahí es donde están hablando la cerebro de todo el mundo. Y ahí está lo peor, no son las familias ni nada, es los colegios y los institutos. Porque los padres no echan cuenta de lo que pasa en los colegios, en el instituto, en la universidad, no echan cuenta ninguno. Entonces están lavando la cabeza a todos los ciudadanos, para que seamos un grupo como de zombies, así como las películas estas, vamos a tener así. Creo que de esto vas a hablar tú, ¿verdad, Fernando? Bueno, un poquito, ¿no? Pues Fernando dice que los padres hemos dejado la educación de nuestros hijos en manos de instituciones demasiado. Y sí, cierto. Y yo mira que he procurado no hacerlo y a pesar de esto se me ha ido de las manos, ¿eh? Se me ha ido de las manos. Sí. Bueno, entonces, atacando la propiedad privada, se hace atacando la propiedad privada con la familia por detrás y con leyes, normas, impuestos confiscatorios, porque claro, la libertad tiene que tener un sustrato material, si no, no se puede desplegar. Claro, si te quitan, nosotros estamos trabajando 228 días para pagar impuestos al año, en Cataluña más. Claro, si te quitan esa posibilidad de hacerte un máster, de viajar, de pensar, claro, te están quitando grados de libertad. Y el discurso de las universidades, de los colegios, por acción o por omisión. Así que el enemigo del capitalismo es la moral socialista. O sea, mientras se convenza a los ciudadanos de que la moralidad requiere sacrificar a las personas que crean riqueza, el capitalismo no puede sobrevivir mucho tiempo. Así que la batalla que libramos no es económica, tenemos capital, tenemos bienes de capital que hemos heredado de nuestros antepasados
es cultural, es antropológica, es axiológica, y Europa no creo que esté en crisis por falta de tecnología, ni por falta de bienes de capital, ni nada de esto, es por falta de los valores que la hicieron posible. Pero que está orquestado, no es como a nivel general en todos los sitios lo mismo. En toda Europa. No, y en toda Hispanoamérica, tú también lo has vivido, ¿no? En Hispanoamérica, pues hay cosas, por ejemplo en Colombia, como la familia, que eso no se toca, pero otras cosas sí que se tocan. O sea, el hecho de robar, te llaman abeja, te llaman allí, porque eres muy listo de que puedes robar a otro, en fin, que hay muchos valores que se están perdiendo. Así que, para acabar, una sociedad que desprecia a quienes crean riqueza, pues termina dependiendo de quienes la redistribuyen. Y claro, llega un momento en que ya no hay nada más que redistribuir, y pues nos pasa, pues como a ciertos países que todos tenemos en la mente, que ya no queda nada por distribuir y aquello se cae a pedazos. Pues nada más, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Pilar, porque es una exposición desde la experiencia de tu vida como empresaria también a nivel internacional. No te conocía, hemos hablado, estuvimos ahora comiendo, y realmente quiero que te pongas a escribir tu biografía cuando tengas un hueco, ¿no? Va a ser difícil. Pero bueno, es importante porque habla de una de las instituciones sociales evolutivas, de manera más consciente y objetiva, generadora de riqueza, que es la empresa, ¿no? Ahora bien, ¿qué tiene que ver el tema de las instituciones sociales evolutivas con la libertad? Bueno, el crear y el poder vivir en algunas sociedades ciertos niveles altos de libertad no es por casualidad. Y ha costado en general, en la historia de la humanidad, sociedades libres, les ha costado milenios en algunos casos. Y sin embargo, destruir esa libertad puede terminar en una generación. El siglo XX es bastante claro en esto que ha sucedido, ¿no? Podríamos pensar en el famoso caso cubano de los Castro. Era el país de Hispanoamérica en ese momento de los más ricos, de mayor nivel de vida, con respecto incluso comparativamente con Estados Unidos, ¿no? En algunas cosas, ¿no? En menos de una generación todo terminó. Lo mismo en el caso de Venezuela. Si nos vamos a Europa en el siglo XX, pues el caso de Alemania. Alemania era el país en donde existía el mayor nivel académico en todas las facultades, ingenierías, medicina, arquitectura, y en cuestión de una generación se convirtió en lo que se convirtió. Lo mismo ha pasado y está pasando en este momento de otra manera, a otros ritmos, con otros instrumentos en el conjunto de Europa. ¿Sí? Lo que pasa es que, como bien dice Pilar, vivimos de la herencia que se ha ido consiguiendo, bueno, pues a lo largo de siglos. Nosotros vamos bajando a nivel de ciudadanía europea, las clases medias, y otros países van subiendo. Entonces, ¿tiene que ver la riqueza y la empresa con... ¿Qué tiene que ver con la libertad? Pues tiene que ver mucho, ¿no? No suceden las cosas porque sí, suceden porque suceden algunas cosas, ¿sí? Y esto voy a hacer hincapié en las instituciones sociales evolutivas, que es un concepto de la Escuela de Economía Austriaca que refiere a aquellas formas de entender, ¿no?, determinadas acciones humanas que no se han hecho con diseño o con rediseño desde arriba, sino que han ido surgiendo desde abajo y se han ido conformando con el paso de los años en formas de hacer que funcionan, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son esas cosas que hacen que las sociedades puedan llegar a tener determinados niveles de libertad tan importantes como hemos conseguido con el capitalismo? Cuidado, el capitalismo sin libertad, Hayek lo dice con toda claridad cuando hablaba ya y quería que diferenciáramos desarrollo con riqueza. Y podríamos poner ahora el ejemplo de China.
China es un país que en cuestión de 2 generaciones pues se ha convertido en una potencia económica mundial. No solo, también militar, en fin, pero bueno. Hay dentro de la Escuela Austríaca de Economía, pues entre ellos Bastos, ¿no?, que dice, bueno, China hoy es un país rico, no cabe la menor duda, y todavía va a ser más rico. Pero es que la riqueza en la historia de la humanidad ha existido siempre, en las distintas civilizaciones. No se hicieron las pirámides de Egipto con pobreza, se hicieron con riqueza, ¿no? Ahora, ¿por qué allí donde solamente se genera riqueza podemos pensar que no son sociedades desarrolladas? Porque para que haya riqueza es suficiente con que haya esclavos. Caso, por ejemplo, de Egipto, ¿no?, y de Persia, ¿no?, y Babilonia, ¿no?, y Mesopotamia. Pero para que haya desarrollo, ¿sí?, es necesario, es imprescindible que haya libertad. Y Bastos comenta que es difícil creer que China, a no ser que cambien las cosas, ¿sí?, en un tiempo razonable, pueda conseguir nada más y nada menos, pero solo riqueza. No sea un país desarrollado porque no hay libertad. Esto es importante porque las instituciones sociales evolutivas parten un poquito de esa reflexión, ¿no? Y cuando hablamos de economía en la escuela austríaca, ya lo decía Hayek también, que el economista que solamente entiende de economía, no solamente no sabe economía, sino que lo definía claramente, es un peligro público, porque la economía está compuesta del conjunto de acciones humanas que permiten que haya riqueza en todos los términos amplios que podemos entender con esa palabra. Por tanto, no es suficiente con saber solo economía. Y en este sentido, si hablamos de cómo nacieron las instituciones sociales evolutivas, los antropólogos economistas más famosos comentan que ya desde que existe la especie humana, y posiblemente la especie humana, pues estemos hablando también de millones, al menos desde el punto de vista genético, diferenciado ya con respecto a los homínidos, ¿no?, los más cercanos, el orangután, los gorilas, ¿no?, en ese origen en el que conjuntamente estaban ya las especies humanas y los homínidos, durante milenios hacían las mismas acciones. Eran acciones de supervivencia. Esos gorilas, esos orangutanes, los que fueran de aquella época, de hace 100, 200.000 años, eran solamente recolectores. Los homínidos tenían hijos, los humanos tenían hijos. Los homínidos recolectaban de los árboles la comida, los humanos recolectaban de los árboles la comida. Pero algo pasó allá por unos 20.000 años aproximadamente, que estas dos especies naturales, biológicas, unas empezaron no ser solamente recolectoras, sino productoras. Bueno, pues sembraban tomates o plantaban tomates, ¿no? Y aquellos tomates que plantaban, que empezaron a observar cómo nacía la planta, las raíces, ¿no?, las arrancaban y las trasplantaban y ponían sus surcos y las regaban hasta que conseguían, bueno, pues que esos tomates pues pudieran recogerse y comerse. Esos tomates eran suyos. Y con esa producción, lo que comentabas, Pilar, y me ha venido muy bien un poco lo que has comentado, nace la primera institución social evolutiva, nace la propiedad privada. Por supuesto que existían tomates silvestres y peras silvestres y todo lo que quisiera silvestre, ¿y de quién era? Pues el que los recogía. Pero esos tomates eran la primera propiedad privada que había generado. La propiedad privada es una institución y a partir de ahí se respetaba que eso que había producido esa familia, bueno, pues lógicamente eran suyos. Claro que podía venir el bestia de la aldea y quitarte los tomates que estaban en la huerta, ¿no? Pero normalmente el empresario, esa familia que empezó a producir para los hijos, que ya los orangutanes no lo hacían, seguían recogiendo, ¿no? Eran recolectores, siguen recolectores. Fijaros, han pasado miles de años y siguen haciendo lo mismo. Nosotros nos convertimos en productores. Claro, había que cuidar a las crías, porque en el nido no hay tomates, ¿verdad? Los padres tienen que salir a buscarlos, ¿no?
Si venían algún bestia de la aldea y quitaba los tomates, lógicamente el productor no quería eso. En primer lugar, la mayor parte de los tomates o la mayor parte de las producciones se hacían para consumo. Llegó un momento en que la producción de bienes, no de tomates, y también se hacían telas, y también se hacían zapatos, y también se hacían pequeñas herramientas. Cada uno hacía un servicio o un producto, y primero para el autoconsumo, y después fueron haciéndolo cada vez mejor, había excedentes, y por tanto se podían intercambiar, porque las necesidades humanas son ilimitadas y los recursos siempre son limitados. Entonces, yo tengo tomates y me sobran, pero necesito zapatos, me voy e intercambio zapatos por tomates. Y ahí se creó otra institución social evolutiva. Y eso eran las familias lo que lo crearon, porque las familias fueron las primeras empresarias. Porque si no eras empresaria, desaparecías, te morías. Era subsistencia muy ligada a los pequeños grupos. Y por tanto tenías que ser empresario. Sin familias no habría habido empresas. Y yo trabajo con familias empresarias y sé un poco de ese tema. Y por tanto, después de ser productores de distintos bienes, ¿no?, y crear la propiedad privada como una institución, la siguiente que se creó fue el mercado. Se iba a los mercados de las aldeas un día a la semana o cada cierto tiempo y se intercambiaban bienes. El mercado era un intercambio de bienes. Claro, eso al principio era muy interesante porque se fueron creando pequeñas sociedades, ¿no? Aquellas primeras tribus iban creciendo porque había cada vez más bienes a intercambiar. Pero claro, yo puedo producir tomates, tú producir zapatos, pero yo quiero zapatos, pero tú no necesitas tomates. Por tanto, pues el mercado es, digamos, demasiado parco, ¿no? Y hubo que crear algunas cosas que permitieran que el intercambio se agilizara de los bienes. Y se creó el dinero, lo va a hablar el señor Antonini después del dinero. El dinero es otra institución social evolutiva. Y es importantísimo, porque sin dinero no podíamos intercambiar con la agilidad y con la variedad que necesitábamos. Al principio el dinero, bueno, pues el primero era la sal, porque en los países muy continentales los fríos y los inviernos y los veranos son muy fuertes, ¿no? ¿Y qué pasa? Que en invierno no hay donde recolectar nada, ni siquiera produciendo. Está todo helado, ¿no? Y por tanto había que, en las épocas del año que sí se podía producir y sí se podía almacenar, que esos alimentos estuvieran sanos para comerse durante los meses de invierno, ¿no? Las famosas salazones de pescados, de carnes. La sal se convirtió en el primer dinero. Tú ibas con 1 kilo de sal y podías comprar zapatos y tomates y lo que fuera, ¿no? El dinero fue, ¿no?, otra de las instituciones sociales evolutivas que justamente crearon las familias. Porque eran las familias las que producían, eran las familias las que se asentaban en los mercados, en los mercadillos para intercambiar. Eran las familias las que crearon el dinero. La familia era empresaria o desaparecía. No había más. Y con el paso del tiempo fueron creciendo, ¿no?, esos excedentes. Y los excedentes son los que generan otro bien social importantísimo, que es el capital. El capital es aquel conjunto de excedentes. A mí me sobran zapatos que produzco, al otro le sobran espadas, al otro le sobran tomates, al otro... Y empieza a plantearse que esa sociedad, ¿qué hace con esos bienes? Con esos excedentes. Por ejemplo, en casi todas las civilizaciones se hacían pirámides. La azteca, la maya, la inca, no solamente en Egipto, porque había un capital. Y gracias a ese capital empieza a extenderse el comercio. Fijaros que ya hace 5.000 años existía la ruta de la seda, que se comerciaba entre Pekín y la Mesopotamia, Babilonia, los persas que decíamos antes, ¿no? Y luego con el Mare Nostrum, pues bueno, un poco la cultura, la civilización grecorromana. De allí venían una serie de productos, y de aquí iban otra serie de productos para allá. Y eso ya no era suficiente, el dinero. Había que conseguir que hubiera determinados acuerdos, ¿no?, aquellos que venían con el sello, ¿no?, en los sobres, ¿no?, y se acordaba que me darías tanto por
lo que yo te llevaba de sedas, por ejemplo, que venían de allá, y nosotros te dábamos pues otra serie de cosas que ellos no tenían. Y los acuerdos, ¿qué significaba? Que eran aquellas propuestas que hacían los mercaderes entre ellos, y eso implicaba crear una nueva institución social y evolutiva importantísima, que era la ley. Había acuerdos porque había una ley. La ley, la cultura romana nuestra, no es que los romanos impusieran ninguna ley, no impusieron ninguna ley. Observaron qué acuerdos había entre las personas, los ciudadanos de sus territorios, y las escribieron. No impusieron ninguna ley. Los acuerdos se escribieron y se convirtieron en ley, porque ya eran ley, ¿no? Esto es importante. No venían de arriba diciendo lo que era ley. Todo eso no es verdad. Eso que comentaba Pilar con mucho acierto, contratos, normas, mandatos, reglamentos, eso no es ley. Eso no tiene nada que ver con la ley, es pura legislación. Además, en el caso de Europa hay una inflación normativa. En España cada año hay 1 millón de páginas normativas, pero eso pasa en cualquier otro país de la Unión Europea y de cualquier país de Occidente. Se ha acabado la ley no sirve para nada y la legislación es permanente. No sabemos ya qué obedecer. Sí sabemos que si obedecemos hoy, mañana podemos entrar en contradicción. A mí me dice algún empresario con los que trabajo, ¿no? Mira, Fernando, hace 10 años a lo mejor venía el inspector fiscal una vez al año y me pedía algunos papeles. Hoy tengo, como mínimo, un mes sí y otro no, tengo un tipo de inspección. Por supuesto fiscal, y esa más de 2 o 3 veces al año. Pero me viene el inspector de género, la igualdad de género, me viene el medio ambiente, tengo inspecciones todos los meses. Y siempre falta algo. El único departamento que crece es el departamento de administración de normativas. No tengo bastante. Eso no es ley. Bueno, pues se creó, fijaros, las familias crearon en todo este tiempo, crearon la propiedad privada, crearon los mercados, crearon el capital, crearon el dinero, crearon la ley. Y eso lo hicieron las familias. Ojo. Pero eso puertas afuera, porque puertas adentro, las familias, también era un mercado de apoyo recíproco entre todos los familiares. En la familia no solamente se cuidaban las crías, se cuidaban los ancianos, los enfermos, ¿no? Había esa sensación de arropamiento en donde tenían que cuidarse. Y en las familias no solamente se creó esa sensación de arropamiento, en las familias se creó el lenguaje. Y con ello se creó la educación. Hasta la Revolución Francesa, ¿no? La educación siempre se hizo en casa, siempre se hizo dentro de la familia. No podemos olvidar nunca que es la educación de las familias las que hacen nuestras identidades individuales. Cuando pasó la educación al Estado, lo que se conformó fueron identidades colectivas y colectivistas. Ya no sabemos ni quiénes somos ni cómo somos. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta. Y también la familia creó el lenguaje, creó la educación. Fijaros, cuando hablamos de familias y empresas, la importancia que tienen las instituciones sociales evolutivas. Y la pregunta que nos podemos hacer y que debemos hacernos es, todas estas instituciones, dice Popper en su libro importantísimo, ¿no?, de la sociedad abierta y sus enemigos, dice que podemos percatarnos de cómo va desapareciendo, ¿no?, estas libertades, estas sociedades libres, porque van desapareciendo todo este tipo, este rosario de instituciones sociales evolutivas. ¿Qué es hoy una familia? Defínanlo legalmente. ¿Qué es hoy una familia? Yo me las veo y me las deseo cuando tengo que escribir un protocolo para una familia empresaria. Porque puede llegar el momento que llegará a ser una familia porque me casé con el perro, ¿no? ¿Te apuesto? ¿Por qué no? ¿Qué es el dinero? ¿Realmente existe el dinero hoy? Nos hablará seguro, de una manera muchísimo más profunda Antonini. ¿Qué es el dinero? ¿El dinero? Oye, ¿tú tienes dinero? ¿O tú tienes solamente un dato que dice que tienes? Porque mañana te pueden bloquear las cuentas, automáticamente.
Por lo tanto, no tienes dinero. Ah, no, hay un dato que dice que tienes 1 millón, o lo que sea. Pero si te bloquean la cuenta, se acabó. ¿Y la propiedad privada existe? Si ahora nos vamos a nuestra casa y están ocupadas, ¿existe la propiedad privada? Van desapareciendo las instituciones sociales evolutivas y todo se va concentrando en un poder omnímodo, al que previamente nos han educado para aceptar que ese además es el bueno. Esto es enormemente preocupante. A mí me preocupa mucho Europa en este momento, porque creo que estamos entrando en un proceso de deterioro, no solamente ya social, no solamente ya económico, sino moral. Y yo confío en Europa. Creo que estamos ante la civilización a nivel de la historia de la humanidad, de la especie humana, más importante. Y creo que acabaremos dando respuesta. Posiblemente, y eso también lo dice Bastos, posiblemente el precio a que renazca Europa sea que muera la Unión Europea. Posiblemente. Pero si tuviera que terminar con una frase, esta exposición, de tener en cuenta un poco estas variables para que nos ayuden como instrumentos teóricos a entender lo que nos está pasando. Aquí en esta sala hoy, no sé los que somos, 40, 50, habría que contarlos, pero bueno, los que somos, pensamos que tenemos la posibilidad de ser esos que despertamos conciencias, ¿no? Porque ahí fuera, justamente, está todo lo contrario. Y no porque sea bueno ni malo, es porque hasta no hace mucho tiempo estábamos ahí fuera. Formábamos partes de una identidad colectiva y colectivista. Y vamos saliendo, y cada vez somos más los que vamos saliendo. Es verdad que tienen mucha fuerza, económica, política, normativa, jurídica, es verdad. Pero lo importante es que estamos haciendo un camino hacia la libertad y tenemos que luchar por ello. Continuamos con la tercera ponencia, con el tercer ponente. Están preparados, ¿no? Agárrense fuerte a la silla. Vamos con todo. Venga. No hay cosa más importante en esta vida que ganar dinero. No la hay. Y la segunda cosa más importante es luego vivir como si no lo necesitaras. Hacerlo primero es cosa de empresario, hacerlo segundo es cosa de multimillonarios. En todo caso, gánalo y luego gana más, porque ganar dinero es la prueba de que eres buena persona, la única prueba de que eres buena persona. Y no me refiero a ser buena persona a los ojos de tu mamá o de tu perro, así hasta Hitler era un trozo de pan. No, me refiero a ser bueno a los ojos de quien no sabe nada de ti, de tus clientes. ¿A que no tienes cliente? Entonces tú eres un parásito, un funcionario, alguien que no trabaja sino que obedece, alguien que no recibe un salario sino el precio de haber vendido su libertad. Ya es hora de que sepamos de lo que estamos hablando. Alguien que no mueve un dedo hasta que le dan una orden, vaya, un peligro andante. Como esos funcionarios disfrazados de bomberos que durante la dana no movieron un dedo hasta que el ministerio les dio autorización. Y como era fin de semana, se lavaron las manos como Pilatos. El funcionario, la traición van de la mano. Toda la gente tóxica odia el dinero. Yo odiaba el dinero cuando era tóxico. Y era tóxico porque me gustaba espiar los WhatsApp de mi novia. ¿Ok? Así que todos los que espíais los WhatsApp, socialistas. Claro, como lo fui yo. Si quieres que te vaya bien en el noviazgo para los jóvenes, no le preguntes a tu novia, ¿tú me quieres? No, pregúntale mejor qué piensa del dinero. Y si te dice que no es lo más importante en la vida, huye, huye, huye. Los tóxicos odian el dinero porque el dinero les recuerda el precio tan grande que han pagado por odiarlo, su libertad. Amar el dinero es amar las cosas que te llevan a ganar dinero. Y estas cosas son hacerle la vida más fácil a los demás, resolverle un problema a alguien que no es de tu familia. Eso es amar el dinero. Ganar dinero es ser buena persona con los desconocidos. Toma ya. A los desconocidos les llamamos clientes y a ti empresario. Y si tienes muchos clientes porque haces mucho bien. Y como haces mucho bien, ganas mucho dinero.
Y entonces el Papa te canonizará. Sí, sí, sí. En algún sitio he dicho que los santos del siglo XXI serán empresarios o no serán santos. Para tener clientes, Antonini, ¿qué hace falta? Déjate de chorradas, que yo también estudié en la universidad de aquí de Ramón y Cajal. Déjate de tonterías. No necesitas edificios, ni patrimonio, ni padrinos, todo eso es socialismo. Necesitas solo una cosa. Una cosa. No, una cosa. Clientes. Lo que pasa es que para tener clientes solo necesitas una cosa. Una cosa. Ahora te la digo. Por ahora lo que te voy a decir es que las personas no queremos tener clientes. Por eso no somos buenos empresarios o no somos empresarios. Lo que queremos es tener aduladores disfrazados de clientes. ¿Me explico? Yo no quiero vender lo que se vende. Yo lo que quiero es vender lo que sé vender. Yo no quiero vender lo que se vende. Yo quiero vender lo que siempre se ha vendido en el negocio. Yo no quiero vender lo que se vende. Yo quiero vender lo que me han vendido. Yo no quiero vender lo que se vende. Yo quiero vender lo que me da caché. Yo no quiero vender lo que se vende. Yo lo que quiero es vender lo que me enseñaron en el MBA. A los que se identifican con estas muletillas son pobres porque les falta una única cosa para ser ricos. La H de odio Pedro Sánchez, no, la H de humildad. Humildad es lo único que hace falta para tener clientes, sí, humildad. Para vender lo que se vende. O sea, que lo que tu cliente necesita y no lo que tú necesitas que compre tu cliente. Efectivamente. Ya está reconciliada la eficiencia y la moral. Ser rico es ser difícil porque ser humilde es la cosa más difícil del planeta. Por eso tú y yo somos pobretones. Es tan difícil que nos resulta infinitamente más fácil sacarnos un doctorado en Harvard que tragarnos el orgullo. Por eso hay más doctores en Harvard que multimillonarios. Toma ya. ¿A que no? ¿A que no? ¿Trabajarías hasta los 90 años si es que llegas? No, ¿verdad? Amancio Ortega, el hombre más rico de España, está trabajando. Pero tú y yo a los 50 ya estamos pensando en la jubilación anticipada. ¿Trabajarías con un jefe que ha sido siempre tu subordinado? ¿A que no? ¿Yo al que mando me va a mandar? Amancio Ortega lo hace. Hazte un favor y medita sobre esto antes de decir que los empresarios son unos explotadores, ¿sí o no? Ahora pongamos la historia económica patas arriba. Ya lo había hecho Pilar. Para abandonar la pobreza, ni instituciones inclusivas, ni petróleo, ni tecnología, ni educación, ni esas chorradas que te cuentan ahí en la avenida Ramón y Cajal, Facultad de Ciencias Económicas. Nada de esas chorradas, que yo me las creí y que yo las producí también. Solo hace falta una cosa, solo una, ser buena persona. Es que es tan simple ser millonario, es tan fácil. Lo que pasa es que es tan difícil hacerlo sencillo, ¿verdad? Y para ser buena persona, pues sé humilde. Y para ser humilde solo hace falta una cosa, trata a los demás, también a tu mujer, también a tu hijo, como clientes. Entonces serás empresario y no empresario contratista de la Junta de Andalucía. Y ganarás mucho, pero mucho dinero. Este es el secreto que se esconde detrás de la riqueza de las naciones. ¿Recordáis la curva de Madison disparándose a partir del 19, verdad? La cosa esa que sube. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Antes de esa fecha en el mundo solo había políticos, a los que se les llamaban reyes, duques, marqueses, faraones, emperadores. Y después de esa fecha lo que hay son empresarios. ¡Wow! El mundo se hace rico porque el mundo se llena de personas buenas. ¡Wow! Esto se parece a Jesucristo. Antes de la revolución el mundo ponía su prioridad en el ombligo. Vendo no lo que se vende, sino lo que me interesa. Después de la revolución no se pone en el ombligo, se pone en el bolsillo. ¡Wow! Los egoístas piensan en el ombligo, los buenos piensan en el bolsillo. Si los ricos son ricos porque tienen cliente y tienen cliente porque son buenas personas y son buenas personas porque son humildes, a ver, atrévete. ¿Los pobres serán pobres?
Porque no tienen clientes. Y no tienen clientes porque no son buenas personas. Y no son buenas personas porque no son humildes. Ergo. Le va a estallar ahora mismo a la Ramón y Cajal, Facultad de Económica, le va a estallar el cerebro. El pobre es pobre porque es egoísta. Toma ya. Eso es llegar a la consecuencia última de los argumentos y no a cagarte encima. No verás en Sevilla ni en ningún lugar de España un chino en las oficinas del SAE. ¿Ha visto un chino en el SAE? ¿A que no hay un chino en el SAE? Ni uno. ¿Por qué? Porque cuando trabaja no se pregunta si el trabajo es digno. Se pregunta si ganará dinero. Pone el bolsillo antes que el ombligo. Va a Marchena, mi pueblo, y ve que allí nadie vende golosinas porque el que la vendía ya se jubiló y su hijo, que ha estudiado 5 años la Pablo de Olavide, tiene que trabajar en algo que le dé postín al apellido, ¿verdad? Él las vende. Ve que en Marchena nadie abre el negocio en los bingos. Él lo abre. ¿En qué ha necesitado el chino sacarse un máster en entrepreneurship para salir adelante? Humildad. Y eso la tenemos todos a borbotones porque nos la dio nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el que no es millonario porque no quiere. Hay que tener valentía y mirarse al espejo para aceptar que no es millonario porque no quiere. Hemos dicho que necesitas humildad para tener clientes. Esa es la primera parte. Y luego que te dejen ser humilde. ¿Sí o no? Porque claro, si tienes clientes, vives de tus clientes. Y entonces eres libre. Y no necesitas a Pedro Sánchez para vivir. Pero claro, Pedro Sánchez sí te necesita a ti para vivir porque él no es humilde. Por eso no tiene clientes. Es tóxico. ¿Ok? Seguro que le mira los WhatsApp a su mujer o a su hermano, ¿verdad? Si no te pueden quitar la humildad, porque es difícil quitarle la humildad a una persona, bueno, pues le quitamos los clientes. ¿Cómo? Te hacen imposible que los tengas. Juzga por ti mismo. Si yo le regalo una tarta a Pilar, mi amiga, no hay ningún problema. Pero como se la venda, me meto en un lío. Antonini, ¿cuentas con la licencia de manipulación de alimentos? Multa. Antonini, ¿cuentas con el registro de apertura? Multa. ¿Cuentas con el alta en la seguridad social, Antonini? No, ¿verdad? Toma, multa. A ver. Ah, y con la declaración de responsabilidad social, multa. La tarta, la misma. Pilar, la misma. ¿Qué ha cambiado? Que ahora ya no trato a Pilar como amiga, la trato como cliente. Y al tratarla como cliente, me hago libre de las manos del gobierno. ¡Wow! Trata a tu amigo como un amigo y todo estará bien. Pero como lo trates como un cliente, estás perdido. En una sociedad de clientes, los socialistas se quedan sin trabajo. ¿Sí o no? Por eso no pueden, no quieren que los empresarios tengamos clientes. Todavía pasa algo más con el hecho de tener clientes. No solo te haces libre de tener que vender tu libertad a cambio de las ayuditas envenenadas de Sánchez. Es que la democracia habita donde hay clientes, no ciudadanos. Toma ya. Clientes. Sí. Otro boom en la Universidad de Sevilla. Porque donde hay clientes hay libertad, ya que Mercadona no te obligaría nunca a comprar sus tomates. Pero si los compras a impuestos, pagas como ciudadano, aunque no quieras. Lo cual significa que Mercadona se relaciona contigo en libertad mientras que la agencia tributaria lo hace a la fuerza. Uno promociona la democracia y otro la dictadura. Podemos decir sin temor a equivocarnos que Estados Unidos es una democracia porque tiene empresarios, no porque tenga políticos. Porque Cuba tiene políticos y no tiene empresarios y es una dictadura. Corea del Sur es una democracia no porque tenga políticos, ni tribunales de justicia, ni parlamentos, sino porque tiene empresarios. Porque Corea del Norte tiene tribunales de justicia, parlamentos y políticos, pero no tiene empresarios y es una... ¡Wow! La democracia no está en el Congreso, está en Mercadona, está en el Corte Inglés y está en los 2 millones y pico de empresas que luchan cada día para salir adelante. Ahí es donde está la democracia en España. No en la Constitución, no en los jueces, no en la policía, no en los partidos políticos. Eso es una patraña que nos han vendido y que estoy seguro
que Javier Banegas, si estuviera aquí, diría, por ahí van los tiros. Ahora pon atención a esto. El empresario para hacer dinero necesita cerca o lejos al gobierno. Lejos. El gobierno para hacer dinero necesita cerca o lejos al empresario. Cerca. ¿Quién es el tóxico en la relación? El empresario para ser empresario necesita que lo dejen en paz. El gobierno para ser gobierno necesita que te quedes sin paz y sin pan. Moraleja, mientras más empresario y menos político, más democrático y también más pacífico, por lo de paz. Será el sitio. Ergo, Israel ama la paz más que Irán. Toma ya. No te dejes engañar. La democracia perfecta es la ausencia absoluta del Estado. La ausencia absoluta del Estado. Pero Antonini, llegará el profesor de universidad. Pero Antonini, sin Estado no es anarquía. Esto no sería la anarquía. Sería anarquía si nos meten en una prisión y nos da por matar al carcelero. Claro, aquello sería un caos. Pero si acabamos con la cárcel, deja de haber necesidad de carcelero. No acabemos con el carcelero. Salgamos de la cárcel. Necesitaremos al Estado en la medida en que vivamos para el Estado. Si digo que los impuestos son un robo, y lo son, pero lo hago desde una universidad pública, es como regar las plantas con la derecha y rezar con la izquierda para que no crezcan. ¿Cómo voy a acabar con el Estado si yo con mis actos estoy demostrando que lo necesito? Si en lugar de vivir para el Estado vive para tus clientes, entonces ya no necesitarás al Estado porque te bastarás con tus clientes. Y para tener clientes, otra vez te lo vuelvo a repetir, humildad. Y para ser humilde lo único que sobra es Pedro Sánchez. El que cree que es imposible vivir sin el Estado es el mismo que cree imposible poder desayunar sin pijama de rayas solo porque lleva toda su vida desayunando en Alcalameco. ¿Sí o no? Claro. Creerás que es posible un mundo sin Estado cuando dejes de tratar a tu mujer o a tu marido como si fuera la agencia tributaria. Mira, te voy a confesar algo. Todos mis amigos que dicen que el Estado es inevitable son los mismos que no conciben salir con sus amigos sin haberle pedido permiso a su mujer. Es normal que piensen así. Llevan el Estado en sus entrañas. Claro, imposible. ¿Cómo vas a romper con el Estado? Tienes que sacarle el estómago. ¿Se acuerdan de eso de no, Pedro Sánchez es mucho peor que Felipe González? Yo eso lo escucho mucho, ¿verdad? O el PSOE de antes no es el de ahora. ¿A que sí? ¿Tú te has creído esa patraña? Si Felipe González no hizo el mal que hace Sánchez porque los españoles de hace 30 años éramos mejores españoles. Más centrados en ganar dinero que en puntos para las oposiciones. Punto. Todo socialista acaba siendo un Stalin si no le paran los pies. Todo socialista acaba siendo un Stalin si no le paran los pies. La dictadura y el socialismo es lo mismo porque el socialismo es contrario a nuestro ADN. Y lo que es contrario al ADN solo triunfa con la fuerza del látigo. Se nos da mal ser socialistas. Nos tienen que pegar. Basta echar un ojo a cómo vamos vestidos hoy para percatarnos que la igualdad es contraria a la vida. Para el socialismo todos somos traidores porque nuestro ADN es de por sí antisocialista. Claro. Fíjate, para que la igualdad triunfe se tiene que esforzar. Todos entrar en la misma camiseta. Y al forzarla hay que vigilarla, que nadie se salga de la camiseta. Pues esto es lo más común cuando la igualdad es como llevar una camiseta o en este caso un zapato del 35. Es que te queda chico, es que es normal que el pie se le salga. Ese pie traidor que se salió de la igualdad. Es como remar contra la marea, es cuestión de tiempo que desertes. Lo cual genera el círculo vicioso que ya habló Pilar, que lleva a acrecentar la sospecha, que alimenta la vigilancia, que más policía y todo ese círculo, ¿verdad? El estado último del socialismo es el Leviatán, que lo podíamos imaginar como un superpolicía con 1000 ojos en la cabeza y 1000 látigos en sus manos, ¿no? Como una especie de tentáculo, un pulpo. Decía que el ADN es antisocialista y también la lengua. La lengua es antisocialista, sí, en serio. Las lentejas han sido el plato más repulsivo de pequeño. Las odiaba. Ahora las amo. Me encantan. Las odiaba y ahora las amo. ¿Qué cambió? Que antes me las comía porque sí y ahora me las como porque quiero.
Me ponía mi madre allí la comida. Lo cual me lleva a deducir que el mejor sazonador no es el mojo picón ni el alioli. Espero que esta noche nos pongan en la comida para sazonar el filete Libertad. Que hay que reírse un poco, si no. Otra, a ver, ¿por qué Eva, la primera mujer, le dio por comer del árbol prohibido cuando tenía todos los árboles del paraíso al alcance de la mano? Es que hay que ser puñetera, ¿no? ¿Acaso quería desobedecer a Dios por gusto para chincharlo? No. Lo que pasa es que el paraíso no le parecía nada paradisiaco al carecer de la libertad para meterle mano al árbol prohibido. ¡Wow! Otra. Los colombianos pusieron el grito en el cielo cuando Reino Unido endureció las condiciones para obtener el visado, afectando a esta medida a muy pocos colombianos, porque son muy pocos colombianos los que viven en Reino Unido. Entonces, claro, uno decís, ¿por qué se quejan estos desgraciados si son 4 gatos los que viven en Reino Unido? No, es que te estás equivocando. Sí, es verdad que son pocos, pero al ser más difícil entrar en Inglaterra, aunque nunca vaya, hace más pequeña Colombia. ¿Cómo? Pues aunque Colombia sigue siendo igual en kilómetros cuadrados, el colombiano puede hacer menos con Colombia. Por ejemplo, no puede reemplazarla por Reino Unido. Fíjate hasta dónde tenemos metida la libertad en el ADN, que sospechamos que algo falla cuando se nos impide ir a las Islas Salomón, que no sé ni dónde están, pero ya me siento yo como que me queda corto a mi España. ¡Wow! Es que hemos nacido para ser libres, señores. Lo que hace más grande un país no son los kilómetros cuadrados de los que gozan la libertad que tienen esos kilómetros cuadrados. Por eso Israel es grande, aunque sea chica, y Rusia es chica, aunque sea grande. Toma ya. España se queda sin... Esto estamos descojonando. Yo creo que he escrito esto como... España se queda sin empresarios y se llena de funcionarios. Resultado, 1 hora de más para llegar hasta aquí hoy. Saquemos la calculadora. A ver, de Marchena a Los Arcos hay unos 50 kilómetros, a Los Arcos al centro comercial, que se hacen en unos 30 minutos, más o menos. De Los Arcos aquí hay 5 kilómetros y me he demorado 1 hora. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de Marchena a Los Arcos las vías están llenas de coches. Pero de Los Arcos a la Plaza de la Constitución, en este caso de la Contratación, las vías están llenas de normas. No de coches, de normas. Zonas de baja emisión P1, zona de baja emisión P2, vía restringida para buses, zona de tráfico restringido, régimen de acceso para residentes. El 90% de las vías de la ciudad de Sevilla no se circula, se obedece. Toma ya. Solo de las vías. Cállate, Antonini. Mi hermano, para conseguir el pasaporte de mi sobrinita Eleonor, que Dios la coja, tuvo que ir 4 veces a Morón de la Frontera. Primero faltó un papel, luego faltó otro, luego sobraba el que faltaba. A un punto el guardia civil tuvo que mirar para otro lado o lo hubiera hecho volver a mi hermano una 6ª vez a Morón, y luego una 7ª y una 8ª y... Moraleja. Vamos a explicar por qué se dan de baja los funcionarios. Para que el funcionario pueda hacer bien su trabajo, darle el pasaporte a mi hermano, tiene que incumplir con su trabajo. Es que es traumático, que es cumplir con las normas para darle el pasaporte, pero como esas normas son irreales, nunca le daría el pasaporte. Entonces, todo funcionario, para poder hacer bien su trabajo, tiene que hacer una excepción. Tiene que convertir la excepción en una norma. ¿Ves lo que ocurre? Que donde no hay clientes, lo que hay es clientelismo. Ya se corrompió el policía por querer hacerle el bien a mi hermano. El funcionario, para hacer su trabajo, tiene que hacer una sesión con cada usuario o no resolverá el problema en cuestión. Al final, él, el funcionario, se convierte en el problema ante el miedo de que una inspección de trabajo descubra las inevitables infracciones que ha tenido que cometer para poder cumplir con el ciudadano. Es de loco. El funcionario se debate entre cumplir con el ciudadano o cumplir con la norma. Y en esa tensión de recibir quejas de una y otra parte, se acaba dando de baja por depresión. ¿O no? Es que eso es imposible, eso es un infierno, Dios mío. No cansa trabajar, lo que cansa es obedecer. Entérense.
Ya lo he dicho 1000 veces, el que trabaja en libertad no trabaja, se pone en forma. El que trabaja en libertad no se jubila. Mira Mancio Ortega, solo se jubilan los desgraciados. En el sentido más cristiano de la palabra, de desgraciadito, ¿verdad? España está de baja porque España trabaja a la baja, como las serpientes, arrastrándose. Bueno, ya cierro. En todo esto, fallos del mercado, porque me sale aquí ahora uno de que haya estudiado primero de teoría económica. ¿De qué hablas? El mercado no falla nunca, fallas tú. Cuando dices que los impuestos son un robo, pero esos mismos impuestos a los que llamas robo son los que pagan tu sueldo de funcionario. Si los impuestos son un robo y lo son, deja de vivir de ellos. Entonces clamarás a los 4 vientos que el único gobierno bueno es el gobierno que no existe. Remato con esto. No deberíamos de vivir para tener un trabajo. No. Ni una casa. No. Ni siquiera una familia. No. Porque todo sin libertad no vale nada. Todo sin libertad no vale nada. Dame educación, pero si no tengo libertad, la educación es adoctrinamiento. Dame salud, pero si no tengo libertad, la vida es sobrevivencia. Dame un trabajo, pero si no tengo libertad, es una esclavitud. Dame amor, pero si no tengo libertad, eso se llama relación tóxica. No, nuestra única preocupación es ser libres. Y ser libres es tener clientes, y para tener clientes no necesitas dinero, necesitas la cosa más difícil de este mundo, ser buena persona, ser humilde, salir de tu ombligo y mirar el bolsillo y por ende qué necesitan los demás. Nada en esta vida se iguala a la libertad, ella es la única cosa que nos permite distinguir a una persona de un chimpancé con pantalones. Muchas gracias.